4, versículo 19. Y su nuera, la nuera de Elí, la mujer de Fines, que era hijo de Elí, ¿verdad?, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido y su cuñado también, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Y dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Que Dios añada bendición a nuestros corazones y a nuestro entendimiento con la lectura de su palabra. Padre, acabamos de cantarlo una vez más, no nos podemos cansar de recordarlo. No hay nada fuera de ti. La salvación está en ti. Y queremos, Señor, andar en obediencia a tu palabra. Cuando miramos, Señor, nuestros pasos, solamente pueden ser pasos en fidelidad cuando tú guardas los pies de tus fieles. Señor, porque reconocemos que no somos dignos de tu misericordia, de tu bondad, de tu atención continua hacia nosotros, y que todo, Señor, lo que podamos recibir es por tu gracia. Nosotros somos débiles, extremadamente débiles, pecadores. Nuestros corazones, Señor, se tuercen, nuestro pensamiento también, pero en tu gracia tú buscas la oveja perdida, tú buscas, Señor, la moneda perdida, al hijo perdido lo recibes, y todo eso por tu amor, todo eso porque tú te lo has propuesto en ti mismo manifestar lo que tú eres. Y nosotros venimos en esta mañana dependiendo de esa misma realidad de que tú eres Dios y que tu gracia, Señor, es que nos llena de bendiciones. Venimos con temor, con temblor, pero venimos con la esperanza de que en Jesucristo podemos encontrar gracia sobre gracia. Así que bendícenos en esta mañana. Por Cristo lo pedimos y te damos gracias. Amén. En la mitología popular dominicana se ha creído desde tiempos muy remotos, desde hace mucho tiempo, que el que tiene un resguardo o se lo bebe está protegido contra todo. No es poco el hombre y la mujer que ha ido donde brujos o curiosos para ser bendecido con la protección supranatural de un resguardo. Y eso se hace famoso. La gente dice: no, ese hombre está resguardado o esa mujer está resguardada. No importa cómo la persona que tuviese el resguardo o que se tomó el resguardo viviera. Podía ser un inmoral, podía ser un ladrón, podía ser un asesino, podía ser una persona sin ética, podía ser una persona que no le importaba la vida social, que fuera un antisocial, no importa, como quiera estaba protegido. No importa el estilo de vida que llevara, el resguardo siempre funciona. O siempre funciona según la mitología, según esa visión. Porque los poderes sobrenaturales están bajo el control o están bajo control de la persona resguardada, sea quien sea que lo controle, es a favor de esa persona.
Hay en esta creencia popular de esta patria de Duarte una semilla que es la semilla de toda religión falsa. O sea, en esa visión popular del famoso resguardo se encuentra la esencia de toda religión que es falsa. La esencia de toda religión falsa es que nosotros podemos controlar a Dios, o que los dioses pueden ser manipulados. Esa noción de que podemos tomar el poder de Dios y ponerlo a nuestro favor por nosotros haber seguido ciertos ritos, que hemos obligado a Dios a estar a nuestro favor porque nosotros hemos hecho 1, 2, 3 pasos y Dios está entonces obligado a hacer lo que nosotros queremos hacer. La manipulación de los dioses a través de prácticas rituales o a través de algún símbolo o a través de alguna reliquia o a través de algún lugar en específico es la esencia de la falsa religión, que Dios puede ser manipulado. El segundo mandamiento responde a eso diciendo: no te harás imágenes de Dios, no importa que sea de algo que esté en el cielo, de algo que esté en la tierra, de algo que esté debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque las imágenes precisamente comunican esa noción de que los dioses pueden ser manipulados. En esta misma patria de Duarte, usted sabe que a los santos, si no se portan bien, no se les prende vela, o se ponen boca abajo de castigo, porque tienen que ponerse a disposición de la persona que es su devoto. Entonces tienen que ponerse sus poderes a la disposición de la persona que lo adora. Y nosotros veremos aquí, mis hermanos, en este capítulo que vamos a estar estudiando en esta mañana, en esta oportunidad, que Dios es absolutamente libre, que nadie puede manipularlo, y que la decisión de que Él va a honrar a los que le honran, Él la cumple, porque nadie puede someterlo a nada. Él decide juzgar a los que le desprecian porque Él es libre para hacer eso. Él es libre para tomar la decisión que Él quiere. Usted necesita aire para vivir, para respirar. Dios no necesita eso. Usted necesita alimento para poderse sostener en este mundo. Dios no necesita eso. Usted necesita muchísimas cosas para poder sostenerse aquí. Dios no necesita eso. Dios no tiene límites de ningún tipo. Nadie puede poner a Dios bajo presión y decirle: si tú no haces eso, de aquí en adelante no te doy comida. De aquí en adelante voy a comenzar a hacer algo que te presione. Dios no tiene ese tipo de presión. Dios es absolutamente libre. El Señor Jesucristo modeló esa libertad también absoluta de la persona de Dios al no someterse a los caprichos de las personas de su tiempo, ni de sus discípulos. Querían que el Señor hiciera milagros tipo fuegos artificiales. Queremos ver señales del cielo. Y el Señor Jesucristo: no, ninguna señal será dada. No le hacía milagro así. Los discípulos, en una ocasión, los seguidores de Cristo querían hacerlo rey en la multiplicación de los panes. El Señor Jesucristo se escondió de ellos, porque el Señor Jesucristo no se iba a someter a esas visiones falsas. Sus discípulos le hacían peticiones a veces sumamente extrañas. El Señor Jesucristo tampoco se sometió a eso. Era absolutamente libre. Dios es absolutamente libre. Y en este capítulo número 4 nosotros vamos a ver eso con claridad. Este capítulo número 4 es un juicio. Es el juicio de Dios contra la familia de Elí y contra Elí mismo. Ya Dios lo había anunciado en el capítulo número 3, usted recuerda, y en el capítulo número 2. Es el cumplimiento de la palabra de Dios. En este capítulo número 4 vemos a Dios cumpliendo su palabra. Mire el capítulo número 3, versículo número 13. Capítulo 3, versículo 13 dice de la siguiente manera: cuando Dios está hablando con Samuel: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Lo que tenemos aquí en el espíritu del tiempo de los jueces es que Dios es el juez final,
que el juez sobre todos los jueces es Dios. Y Dios va a juzgar aquí a un juez, al juez Elí y a su familia. Y dice Dios: yo le mostraré que juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Y su pecado no va a ser expiado, dice el versículo 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Está diciendo Dios: lo único que les resta a ellos es el juicio. Los voy a eliminar a todos. Lo que nosotros tenemos en este capítulo número 4 es la ira de Dios. El juicio de Dios sobre los que no le honran. Esta actuación libre de Dios, justa de Dios, soberana de Dios sobre la impiedad, no es solamente un juicio sobre Elí y el sistema que Elí representaba y que representaban sus hijos. Este es un juicio sobre todo aquello que no honra a Dios. Así que usted y yo tenemos que pensar en esta mañana que esta es la manera en la que Dios trata el sistema, las personas que deciden vivir sin honrar a Dios. No es un juicio solamente sobre la familia de Elí, es un juicio sobre un estilo de vida, sobre un sistema. Es lo que Dios hace y hará siempre. No hay santo como Jehová, y Él siempre actuará de esta manera contra los que se le oponen. Pensar, queridos hermanos y queridos amigos, en la manifestación de la ira de Dios, siempre justa y siempre santa, tanto en la historia, en esta historia que nosotros estamos viviendo ahora, como será el juicio en la eternidad, no es un ejercicio sencillo. No llegamos a comprender muchas veces la profundidad de la santidad de Dios y por tanto no llegamos a comprender la profundidad y la gravedad del pecado. Porque usted podría quejarse y decir: ¿cómo es posible que por 70 años de vida en este mundo o por 80 años de vida en este mundo, vamos a suponer que usted viva 100 años de vida en este mundo, Dios lo sentencie a una eternidad de condenación? Podríamos quejarnos y decir ese tipo de cosas, pero por no comprender la santidad de Dios en la dimensión que Dios comprende su propia santidad, por eso no comprendemos tampoco nosotros lo grave que es, queridos hermanos y queridos amigos, vivir despreciando a Dios. Imagínese usted que el más inofensivo de los pecados que usted ha cometido, trate de hacer, comience a pensar: yo creo que lo más inofensivo que yo he hecho en mi vida es raya, llénelo usted ahí. Que usted diga: lo más inofensivo que yo he hecho en mi vida es decir una mentira blanca para salvar a alguien de una injusticia. Pues déjeme decirle que esa mentira blanca solamente merece el infierno para usted. O sea, por eso, si usted se presentara ante el tribunal de Dios y usted solamente dijera: Señor, yo nada más tengo un solo pecado, una mentirilla blanca que dije un día, Dios va a decir: muy bien, y aunque Trujillo mató muchísima gente, te va con Trujillo por el infierno. Es exactamente lo mismo, no por el asunto de tú o Trujillo, no, sino por la persona contra quien tú has pecado, contra el santo de los santos. Y esa santidad es tan excelsa que el más pequeño de tus pecados merece el infierno ante esa santidad. Esto hace grandioso el Evangelio, porque nos dice el Evangelio que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo. Por eso solamente el Evangelio es la esperanza del ser humano. Pero pensamos, como decíamos ahorita, pensar en la manifestación de la ira de Dios no es un ejercicio sencillo por eso. Pero tenemos que pensar en la grandeza de la persona de Dios. En el capítulo número 3, versículo número 19, la Biblia aquí nos dice en 1 de Samuel que Dios estaba con Samuel. Dice el versículo 19: y Samuel creció y Jehová estaba con Samuel. En el capítulo número 4, capítulo número 5 y capítulo número 6
Samuel desaparece. Samuel no va a aparecer aquí. De hecho, el versículo número 1, que comienza diciendo el capítulo 4, y Samuel habló a todo Israel, eso es un corte arbitrario de la división de capítulo. Esa primera frase pertenece a lo que nosotros veíamos en el capítulo número 3, que es donde termina allá, donde dice palabra de Jehová. Pertenece a esa sección. Lo que sigue ahora es una narración que tiene que ver con el arca de Dios, capítulo 4, el arca de Dios, capítulo 5, el arca de Dios, capítulo número 6. Usted va a ver que se va a repetir continuamente el arca de Dios en estos 3 capítulos. Tiene que ver con las travesías del arca de Dios. El arca de Dios, que era el trono de Dios visible en Israel, donde Él manifestaba su presencia. Pero sucede que ahora Dios no estaba manifestando su presencia ahí en el arca, aquí en el capítulo número 4, aunque vamos a ver que va a hacer cosas tremendas, capítulos 5 y 6. Pero el texto nos dice que Dios estaba con Samuel. Y al estar Samuel aquí ausente, nosotros vemos a Dios juzgando, no dando bendición, sino juzgando. Samuel aparece otra vez en el capítulo número 7. Y allá vamos a estudiar con detenimiento cómo se conectan esta parte que vamos a ver ahora precisamente con el capítulo número 7. Aquí nosotros vamos a ver al arca de Dios en el capítulo número 4 siendo tomada por los filisteos. Dios siendo conquistado por los enemigos, entre comillas. Sucede como en la cruz del Calvario. En la cruz Cristo estaba siendo vencido en apariencia. En la cruz Cristo fue capturado en debilidad. En la cruz Cristo fue llevado al antojo de la voluntad humana. En la cruz el Señor Jesucristo fue golpeado. El Señor Jesucristo fue tratado como un débil. El Señor Jesucristo fue tratado como nada. Pero en esa debilidad, queridos hermanos, queridos amigos, estaba la presencia y el poder de Dios venciendo a los poderes del mundo, juzgando a los poderes del mundo. Igual aquí, en esta debilidad del arca de Dios que representaba el trono de Dios o el asiento de Dios, Dios va a vencer a sus enemigos, tanto de su propio pueblo en Israel como de los pueblos fuera, en el caso de los filisteos. Después que este capítulo cierren, o estos capítulos cierren, capítulo número 5, 4, 5 y 6, Dios habrá terminado con el sistema viejo en la nación de Israel para dar paso al nuevo tiempo, al tiempo de los reyes. Pero para dar paso a eso, Dios tiene que cerrar cuenta con el viejo sistema, el sistema de los jueces, y juzgar ese sistema. Y lo que nosotros tenemos aquí precisamente es el juicio de Dios sobre aquellos y el sistema que crearon un sistema donde Dios no era honrado, y Dios está mostrando su juicio sobre esas personas y sobre ese sistema por la simple razón de que su nombre no estaba siendo honrado. Y Dios tiene que hacerlo por eso. Ahora, ¿qué nosotros notamos aquí? Que Dios tiene que juzgar ese sistema porque ese sistema pasa por alto el hecho de que la relación con Dios es más importante, y la obediencia a su palabra también, es más importante que simplemente símbolos y ritos religiosos. Mire cómo comienza este capítulo número 4. Nos quedamos en el capítulo número 4, que es lo que nosotros tenemos aquí. Como decía, la primera frase, y Samuel habló a todo Israel, pertenece a la sección anterior que nosotros estudiábamos en el capítulo número 3. Esa frase es importante porque en el capítulo número 7, cuando nosotros retomemos en el versículo número 3, si usted da un salto al capítulo número 7, versículo número 3, usted se va a dar cuenta que el hecho de que Samuel hable es la conexión entre esas dos secciones. Samuel termina hablando en el capítulo número 3, la frase está ya en la primera frase del capítulo número 4, y Samuel habló a Israel, y cuando vuelve la bendición de Dios otra vez al pueblo, capítulo 7, versículo número 3, es porque Dios vuelve a hablar otra vez. Dice el versículo número 3 del capítulo 7, habló Samuel a toda la casa de Israel. De eso vamos a hablar con más detalle en el capítulo número 7 cuando lo estemos estudiando, esa conexión entre la voz de Dios para reanimar a su pueblo, para darle vida a su pueblo. Pero lo que tenemos después de esa frase aquí es lo que sigue. Dice el texto: por aquel tiempo
salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Efec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla, en el campo, como a 4,000 hombres. Como a 4,000 hombres. No vaya muy rápido aquí en la lectura, en estos versículos. Mire con cuidado, frase por frase. Por aquel tiempo. Es el tiempo de los jueces. Es el tiempo cuando cada quien hace lo que bien le parecía. Es el tiempo cuando nadie pregunta nada por la ley de Dios. Es el tiempo cuando nadie ora a Dios buscando el rostro de Dios, a excepción de Ana, de Samuel. Pero aquí la institución, el pueblo, no tienen deseo de conocer la voluntad de Dios. Es un tiempo de crisis moral, de crisis espiritual, de crisis ética. Y salió Israel a encontrarse con los filisteos. Usted recuerda lo que significa el nombre Israel, ¿verdad? Este era el nombre de Jacob. Y cuando Jacob lucha con aquel varón, que él le dice, si no me bendice, no te vas. Y hasta cantamos un coro con eso. Si no me bendice, no te vas. Y él le cambia el nombre, le dice, de ahora en adelante no te vas a llamar más Jacob, te vas a llamar Israel. Ese nombre significa el que lucha con Dios, o príncipe de Dios, o el que está al lado de Dios, o Dios lucha. La idea es que estamos ante un nombre de alguien victorioso. De hecho, el mismo varón le dice, te vas a llamar a Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces estamos ante un nombre maravilloso. Dice el escritor, salió Israel, aquel que nos recuerda que es un vencedor en batalla contra los filisteos. Y van para pelear, aquel con quien supuestamente Dios va a estar. Pero mire donde nos dice el texto que ellos acamparon. Acamparon en un lugar que se llamaba ¿cómo? Ebenezer. ¡Wow! ¡Qué nombre más bonito! También usted recuerda lo que significa Ebenezer, ¿verdad? También cantamos otro coro que dice, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Imagínese usted, el vencedor de Dios en el lugar donde Dios ayuda, en la piedra de ayuda. Vamos a ver eso en el capítulo 7, no se lo pierda. ¿Cuál es la conexión con esto? Capítulo número 7. Por el momento, tome en cuenta que tenemos al pueblo de Dios en el lugar de la piedra de ayuda. Si ya se llamaba así el lugar o si nada más el autor lo está reconociendo, pero él está señalando en el mismo lugar ahí está el pueblo plantado para pelear con los filisteos. La última vez que nosotros vimos a los filisteos fue cuando nuestro guerrero solitario, Sansón, le ocasionaba dolores de cabeza continuos. Los filisteos, se entiende, se cree que eran oriundos de Creta, una isla, y que eran de origen griego. Esto explica por qué los filisteos tenían más táctica de guerra y también el dominio del acero y los metales. Como vamos a ver más adelante, ellos tenían un monopolio en el uso de los metales, tenían más armas de guerra y todo eso propio de la herencia griega que tenían. Se cree que habían entrado en la Palestina para conquistar a Egipto, pero Egipto no pudo ser conquistado por los griegos, por ese grupo de griegos, y entonces ellos se quedaron viviendo en otra parte de la Palestina, y por eso el conflicto tan fuerte entre los filisteos y los hebreos, porque eran dos invasores en una misma tierra y se creó esa enemistad tan grande entre ellos, aunque también eran politeístas y adoradores de dioses falsos y todo eso. Entonces el pueblo acampó en Ebenezer. Ahora mire el resultado, versículo número 2. El resultado fue un desastre, porque el pueblo sin Dios, el pueblo sin la palabra de Dios solamente puede llegar a la tragedia. Dice el versículo número 2, y los filisteos presentaron batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. 4,000 hombres.
quizás fueron 3,000 y tantos, por ver una comparación, como 4,000 hombres. El resultado fue un desastre. Juan el Bautista, cuando comenzó su predicación, le decía a los hombres de la nación de Israel, en su llamado al arrepentimiento, él decía: no piensen decir entre ustedes, nosotros somos hijos de Abraham, o Abraham tenemos por padre. Y le decía a Juan el Bautista en su predicación: Dios puede hacerle hijos a Abraham aún de estas piedras. Así que hagan obras que sean el fruto de su arrepentimiento. Comiencen a vivir de una manera que realmente muestre que ustedes han sido transformados. Juan estaba diciéndole a ellos: la conexión familiar con Abraham no da, no es suficiente. Tener esa religión que él tuvo, sí, muerta, sin vida, no da. Agarrarse de que simplemente somos familiares de alguien piadoso, no da. Es la transformación interna, es la búsqueda del Señor. El Señor Jesucristo dijo también en una ocasión a unas personas que estaban hablándole de una tragedia. El Señor Jesucristo le dijo: si ustedes no se arrepienten, también perecerán igualmente. Porque la relación con Dios es más significativa que cualquier otro elemento que usted se pueda imaginar. Dios no puede ser manipulado. Y como aquí faltaba la dirección de Dios, faltaba también el discernimiento espiritual que solamente puede venir de Dios y de la palabra de Dios. Note el versículo 3 ahora cómo sigue la narrativa. Ellos hacen un consejo de guerra. Y dice el versículo número 3: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y miren la solución que ellos encontraron. Dice el texto: traigamos a nosotros de Silo, donde estaba el santuario, el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y dice el versículo 4: envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Y esa frase choca con lo que sigue ahora. Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Y los hijos de Eli, Omni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. En pocas palabras, nosotros podemos definir el discernimiento espiritual como entender la realidad a la luz de la palabra de Dios y ajustar nuestra vida a esa realidad. Poder discernir qué es lo malo, qué es lo bueno, en conformidad a la palabra de Dios. Es la disciplina o la capacidad de nosotros vivir sabiamente, iluminados por la palabra de Dios, instruidos por la palabra de Dios. El consejo de guerra se junta, los ancianos se juntan y se hacen la tremenda pregunta: ¿por qué Dios nos ha herido hoy delante de los filisteos? Note la pregunta, es ¿por qué Dios nos ha herido? Ellos no comienzan a autoevaluarse. Ellos entienden que no había razón para que Dios no le diera la victoria. Ellos entienden que ellos reunían todos los requisitos necesarios hasta cierto punto para que Dios les respondiera. La pregunta no es: hermanos, vamos a revisarnos, vamos a autoevaluarnos, vamos a ver qué fue lo que sucedió. Como en el caso cuando Josué sufre una derrota, que Josué va delante de Dios. Dios le dice a Josué: no, en el campamento hay pecado. Simple. Ellos no se hacen esa pregunta. Vamos a revisar a ver qué pasa con nuestra conducta, qué pasa con nuestra espiritualidad, qué pasa con nuestra búsqueda de Dios. No. ¿Por qué Dios? La pregunta entre ellos ni siquiera es a Dios. Ellos ni siquiera están orando. Ellos están echándole la culpa a Dios hasta cierto punto de que cómo puede ser posible que fracasáramos cuando estamos bien. No era una convocación de ayuno, no era una convocación de arrepentimiento, no era una convocación para buscar el rostro de Dios. Era un asunto para buscar una fórmula humana. ¿Cuál era
el hechizo que necesitábamos para poder ganar. Ahora, ¿qué ellos hacen? Su solución es sencilla, según ellos lo ven. Dice el versículo número 3 a la mitad: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová. Ellos, para decirlo, debieron de haber pensado: oye, es el arca del pacto de Dios, que tiene la ley, la vara de Aarón, que tiene maná. Debían recordar que el pacto, la ley, era la esencia de la relación con el pueblo. Ellos no vivían en conformidad a esa ley, pero ellos entendían que había un poder mágico en el arca del pacto. Tenían una visión supersticiosa, estaban siendo conducidos por la superstición y no por la palabra de Dios. Ellos no siguieron la palabra de Dios en cuanto a cuando iba para una guerra el pueblo. Nadie preguntó qué tenemos que hacer. Ellos estaban viendo las cosas a su manera, no a la manera de Dios, y toman el arca como un resguardo, como un talismán, como con un poder mágico, para llevarse el arca de Dios para el campo de batalla. Todo en el arca, mis hermanos, eran representaciones. Recuérdense que eso era una caja de oro, más o menos que sea así, con el propiciatorio aquí, los querubines mirando el propiciatorio, dentro estaba la ley y encima se hacía un sacrificio anual para la expiación del pueblo, y eso representaba la silla de la misericordia, donde Dios se encontraba con el pueblo para manifestar su gloria, también manifestar su voluntad. Era un símbolo por excelencia de la persona del Señor Jesucristo, que Cristo es nuestro sacrificio, nuestra propiciación, pero Cristo también es el lugar donde nosotros nos encontramos con Dios, donde Dios también manifiesta su gloria. Ellos llevaron el arca de Dios al campo. ¿Ustedes recuerdan cuántos hombres murieron en la primera batalla? Como 4,000. ¿Ok? Como 4,000. Llevaron el arca del pacto al lugar de guerra. Mire el versículo número 5. Dice el versículo número 5. Y comienza aquí ahora a mostrarnos el autor cómo la religión falsa y la religión que no honra a Dios tiene una confianza basada en supersticiones, en imaginaciones y no en lo que Dios dice. Dice el texto, versículo número 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. No fue un sismo. La palabra tembló aquí es una palabra que significa conmoverse, se conmovió. Porque si hubiese temblado ahí también lo sienten los filisteos. Pero fue la conmoción del grito tan grande que dio el ejército de la nación de Israel, que cuando ellos vieron el arca entrando, fue un grito de guerra tan grande que el campamento del otro lado de los filisteos lo escuchó. La euforia, una falsa confianza de victoria. Ahorita o ayer habíamos perdido, pero ahora sí que vamos a ganar. Su confianza es como la confianza del que va a buscar un asunto donde un brujo. Es una confianza totalmente falsa. Ahora note que los filisteos también entran en un temor falso. Los judíos tienen una confianza falsa y los filisteos tienen un temor falso. Ahora, ¿por qué? Porque la creencia de los filisteos era exactamente la misma que la creencia de los judíos. Los judíos tenían una confianza falsa y los filisteos un temor falso. ¿Sabe por qué? Porque su creencia era la misma. Lo que el autor nos está diciendo es: Israel pensaba como pensaban los filisteos y los filisteos pensaban como pensaba Israel. ¿Qué dice el versículo número 6? Dice el texto: cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de tan gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Trajeron el resguardo, trajeron el talismán. Estamos perdidos, filisteos. Porque ellos estaban pensando exactamente como los hebreos.
Porque quizá también ellos habían llevado a Dagón, su dios, su imagen, al campamento. Y era una lucha entre Dagón y Yahvé. Y ahí están ellos temblando ahora. Dice el versículo número 7, y dijeron: ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no había sido así. Israel está confiado de que Dios ha venido al campamento y tienen una falsa confianza. Los filisteos creen que Dios también ha venido al campamento de los hebreos y tienen un falso temor. Dice el versículo número 8: ¡ay de nosotros! ¿Quién nos librará de estos dioses poderosos? Porque los filisteos eran politeístas y también veían, en el caso de la nación de Israel, estos dioses de Israel. Y dice ahora el texto: estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Y como había habido un intento de conquista de los filisteos hacia Egipto y ellos no pudieron, imagínense que Israel sí pudo conquistarlo con estos dioses tan poderosos que tiene. Estamos temblando los filisteos. Pero usted sabe que los griegos son bravos. Y dice el versículo número 9: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Versículo número 10. Falsa superstición, o unas supersticiones de falsedades. Y aquí viene la batalla. Cuando no estaba el arca, murieron como 4,000. Versículo número 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. La falsa confianza de ellos, el falso temor de los filisteos, nada de eso se dio. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel, ¿cuánto? 30,000 hombres de a pie. Pues yo no había llevado el arca mejor. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Eli, Ofni y Finis. La tragedia total, porque estaban siendo conducidos por un error. Y Dios no va a intervenir para apoyar un error. Dios no va a intervenir para dar su mano a la mentira. Dios no va a intervenir para decir: yo apoyo eso que ustedes están haciendo. Dios va a dejar que la tragedia llegue y punto. Y con el arca, eso fue una multiplicación de, no sé, los matemáticos aquí, 30,000 muertos. Sea como sea, mis hermanos, ¿usted sabe quién era que estaba venciendo aquí? Uno solo: Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo que nosotros tenemos aquí es el cumplimiento de la palabra de Dios. El Señor dice: yo voy a hacer algo que el que lo oye le van a temblar los oídos. Voy a matar a Ofni y a Finis en un mismo día. Y nadie pensaba que cómo iba Dios a hacer eso. ¿Y cómo Dios va a hacer eso? No, el pueblo perdió, se reunió el consejo de guerra y a ellos se le ocurre que la solución al problema es obligar que Dios venga al campamento a defendernos. ¿Y cómo podemos obligar a Dios para que venga al campamento? Traigan el arca. Y allá van los 2 héroes, cuidadores del arca, Ofni y Finis, como aquí venimos a rescatar al pueblo. Y Dios echándole, decía: aquí es que yo lo voy a matar a ustedes por haber deshonrado mi nombre. Ahora comienza, mis hermanos, del versículo número 12 en adelante, una descripción de la tragedia total para la familia de Eli y para el pueblo en ese momento. Dios tiene que juzgar ese sistema y a las personas que deciden no honrarle. Y dice el texto: primero fue tomada el arca de Dios. Todo lo que sigue aquí tiene que ver con el arca. Es el arca de Dios, que era la representación del trono de Dios. Lo que tenemos aquí es que tanto los filisteos como la nación de Israel veía que si el arca había sido tomada, Dios había sido vencido. Dios había sido tomado. Dios había sido esclavizado por los filisteos.
No solamente la nación, sino Dios. Y dice el versículo número 12. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín, y se da esa descripción probablemente por lo que vamos a ver en el capítulo número 8 y el resto, porque recuérdense que Saúl es de la tribu de Benjamín. Quizá ya el escritor tratando de ponernos en espíritu con esa tribu. Dice el texto: llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Con esa imagen ya era tragedia total. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, como siempre sentado, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo y alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las buenas nuevas a Elí. Y era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y le dijo Elí: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos. Con esa noticia, tus dos hijos están muertos. Era para que, ¿verdad?, sucediera algo, él reaccionara. Parece como que Elí se queda pensando y dice: se lo merecían. Pero esta parte que sigue ahora es lo que turba a Elí. Dice: y el arca de Dios ha sido tomada. Versículo 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, no cuando hizo mención de que mataron a los hijos de él, cuando hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió. Porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Lo que Dios está cerrando aquí, queridos hermanos, es un capítulo. Dios está trayendo su juicio sobre un sistema y sobre personas que decidieron no honrar su nombre. Porque Dios lo dijo, capítulo 2, versículo 30, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí está Dios cumpliendo su palabra. Pero no termina ahí. La porción que leíamos ahorita dice el texto que la nuera de Elí, que la esposa de Fines, estaba embarazada. Cuando oyó que el arca de Dios había sido tomada, le vinieron los dolores de parto. Pero no cualquier tipo de dolor de parto, un dolor de parto que ella termina muriendo también en el proceso, en la labor. Y esta mujer que sabe que se está muriendo, y las otras mujeres que le están atendiendo ahí, la partera, le dicen: anímate, que tú has dado a luz un hijo varón. Yo me estoy muriendo. Y del poco de vida que le quedaba, fue para ponerle el nombre al niño. ¿Y ustedes saben cuál fue el nombre que ella le puso? Versículo 21. Y llamó al niño Icabod. Esa palabra, usted sabe, la palabra hebrea Cabot significa gloria. Y ella entonces le puso una partícula adelante que significa sin. Algunos también entienden que significa dónde. Pero la idea es que la gloria se fue. ¿Cuál es la gloria de la nación de Israel? ¿O debía ser la gloria de la nación de Israel? La presencia de Dios, la gloria de Dios. ¿Dónde estaba representada? En el arca de Dios. ¿Qué esta mujer está diciendo? Se acabó. No hay esperanza. Estamos perdidos. De aquí en adelante, este niño va a recordar este evento. Su nombre va a ser Icabod, sin gloria, sin honor. Imagínense lo trágico que era para Icabod ir a la escuela. Icabod, mañana traiga a su mamá porque queremos hablar con ella. No, profe, mi mamá se murió. ¿Y cuándo se murió? Los otros días. Pues traiga a su papá. No, profe, mi papá también se murió. ¿Cuándo? Cuando se murió mi mamá.
Y que a vos traiga a su tío. No, mi tío también se murió. ¿Y cuándo se murió? El día que se murió mi mamá y mi papá. Pero traiga a su abuelo. Mi abuelo también se murió. ¿Y qué día? El día que se murió mi mamá, mi tío y mi papá. Una tragedia por todos lados. Y ese niño era que iba a recordar la situación del pueblo, sin gloria. Y ella dice, la gloria se ha ido al exilio. Ha sido traspasada. Dios ha sido capturado por nuestros enemigos. Versículo número 22. Traspasada es la gloria de Israel. Porque ha sido tomada el arca de Dios. Esa era una visión de Dios. No puede hacer nada ante sus enemigos. Claro, nosotros vamos a ver lo que va a pasar en el capítulo número 5 y capítulo número 6. De que las cosas no eran ni como pensaban los filisteos, ni como pensaba la nación de Israel. Ahora, mis hermanos, algunos pensamientos aquí para concluir en esta mañana. Lo primero, mis hermanos, es la palabra de Dios siempre tiene cumplimiento. La palabra de Dios dirige la historia humana, ya sea que Dios diga que va a ser una maldición o ya sea que Dios diga que va a ser una bendición. La palabra de Dios siempre es eficaz. Por eso, nosotros animamos a los amigos que están aquí en esta mañana, someta su vida a la palabra de Dios. Porque usted no puede escapar de la palabra de Dios. Nadie puede escapar de lo que Dios dice. Y si Dios amenaza, Dios cumple sus amenazas. Y si Dios promete bendición, Dios cumple su bendición. Lo mejor que nosotros podemos hacer es obedecer a Dios. Pero Él siempre va a cumplir su palabra. Hay un texto que quisiera leer en Jeremías capítulo 7. Lo voy a leer rápido, yo sé es un capítulo fuerte, difícil, pero lo vamos a leer porque este capítulo representa precisamente lo que sucedió en este capítulo número 4 del libro de Primero de Samuel. Tenemos que cuidarnos, mis hermanos, de hacer que los medios se conviertan en un fin en sí mismo. Oír la voz de Dios y obedecer la voz de Dios es más que el templo, es más que la ofrenda, es más que las cosas que nosotros podamos hacer si oramos de rodillas, si oramos parados. Es más que eso. Obedecer la voz de Dios es la clave. Dice Jeremías capítulo número 7. Silo fue el primer santuario de Dios en la tierra prometida. Luego el templo de Salomón. Dios destruyó a Silo porque el pueblo no obedecía. Dios destruyó el templo de Salomón porque el pueblo no obedecía. Y en el tiempo de Cristo estaba el templo de Herodes. Y todo el mundo confiaba en el templo de Herodes. Y Dios destruyó el templo de Herodes también. ¿Por qué? Porque la clave es obedecer a Dios. Dice capítulo número 7, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, toda Judá, los que entráis por esta puerta para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. No confíen en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicierais justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa en la cual es invocado mi nombre y diréis, haciendo todo eso: librados somos, para seguir haciendo todas estas abominaciones. Y versículo 11 ahora. Jeremías 7:11, es cueva de ladrones delante de vosotros, de vuestros ojos, esta casa sobre la cual es invocada mi nombre. He aquí que yo también lo veo, dice Jehová. Y ahora dice Dios: desen un paseíto así ahora.
andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oíste, y os llamé y no arrepentiste, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y en este lugar que di a vosotros y a vuestro padre, como hice así. Dios está diciendo, lo único que lo puede salvar a ustedes es la obediencia a mi palabra, más nada. El templo de Salomón, algo tan impresionante, lo voy a destruir también. Y todo aquello que pueda alentar falsa confianza, Dios lo destruye. Y finalmente, mis hermanos, Dios va a sufrir un vituperio momentáneo con tal de que nosotros lleguemos al conocimiento de la verdad y no confirmar nuestras supersticiones o errores. ¿Sabe lo que pasó aquí hasta cierto punto en el capítulo 4? Dios pasó una vergüenza por su pueblo. Dejar que un país impío, un pueblo impío. Mire, el que entraba en el lugar santo, en el lugar santísimo, sin ser judío, sin ser sacerdote o el sumo sacerdote, se moría. Y Dios dejó el arca así ahí, los filisteos la agarran y se la llevan y no pasa nada. Nada. Cuando Dios vuelve a estar con el pueblo, que el pueblo está llevando el arca, cuando David está llevando el arca para ubicarla en un lugar estratégico en su reino, cuando vio que el arca iba a rebalarse, iba a caer, qué sé yo, porque lo llevaban unos bueyes, nadie sabe lo que habían hecho esos bueyes, y él pensó, se va a caer el arca, y le metió la mano, fuego de Dios salió y lo mató. En ese instante Dios estaba comunicando algo. Pero aquí Dios decide pasar una vergüenza por su pueblo, un vituperio por su pueblo, y es llevado cautivo Dios al exilio, fuera de su lugar de la morada en Silo, llevado por impíos. Pues déjeme decirle algo, Dios mejor prefiere eso para que nosotros lleguemos al conocimiento de la verdad y no que usted sea confirmado en un error. Pero ¿sabe lo que hace Dios entonces? Dios se vindica a sí mismo, como vamos a ver en el capítulo número 5 y el capítulo número 6. Eso pasó en la cruz del Calvario. Dios sufrió un vituperio por su pueblo. Desciende de esa cruz y tú eres el Hijo de Dios. Va, tú que salvaba y que hacía de todo y a ti mismo no te puedes salvar, pasando toda la vergüenza del mundo en la cruz del Calvario por usted y por mí, por sus errores y por los míos. Pero se vindicó Dios a sí mismo, levantándose de entre los muertos al tercer día, resucitando de entre los muertos, victorioso sobre todos sus enemigos. Pero Dios no podía confirmar sus errores y los míos. Él tenía que tratar con ellos para luego presentarse vencedor. Dios honra a los que le honran, y los que le desprecian serán tenidos en poco. Padre, te bendecimos, y aunque este es un capítulo donde vemos tu juicio caer sobre este sistema y sobre estas personas que habían decidido vivir para ellos mismos, vivir para su egoísmo y sus pasiones y vivir sin representarte debidamente, tú, Señor, juzga eso, porque tú quieres que tu nombre sea exaltado y glorificado en medio de tu pueblo, que tu pueblo sea tu pueblo y viva como tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a siempre estar correctamente enfocados en ti y reconocer que las demás cosas solo son medios, instrumentos para nosotros aprender más de tu persona y más de tu palabra. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús.